Vamos a empezar ahora con un nuevo tema en química. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el estado gaseoso. Y para que tengas una idea, no sé si tú has visto, ¿no? En estas últimas fechas, cerca, por ejemplo, a Navidad, Año Nuevo, se vio, no sé si tú has visto por tu ventana, pero varias personas empezaron a tirar globos así como estos, ¿no? Algunos le decían los globos de los deseos, ¿no? Pero, ¿por qué es que se eleva este globo? Bueno, tú entenderás que en la parte de abajo hay como una especie de cocinita, una especie de fuego que hace que el humo se concentre en esta especie de bolsa plástica, a veces de papel, y de esta manera se concentra el humo y tú sabes que el humo asciende, ¿no? Se va hacia arriba, así que es por eso que estos globos aerostáticos tienen esa tendencia, ¿no? De ir hacia arriba, ¿no? Bueno, en realidad ese humo pues podríamos decir que es un gas. Así que vamos a hablar el día de hoy justamente de esos gases, del estado gaseoso y de algunas propiedades que encontramos en los gases. Por ejemplo, algo que debemos recordar es que en el estado gaseoso es el estado de agregación molecular de la materia. Es también un fluido. Ocupa por lo general totalmente el recipiente que lo ocupa. Las moléculas están en constante movimiento, ¿no? Tú cuando ves, por ejemplo, el humo, ¿no? Cuando hierve la tetera y sale el humo, no ves que tiene una forma, ¿no? Sino que como que se dispara, como que se va a diferentes lados. O por ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez has visto cuando en un balón de gas empieza a escaparse el gas, tú ves que sale con mucha fuerza, de una fuerza, con una fuerza descontrolada. O sea, las moléculas están en movimiento. También podemos decir que hay repulsión, hay volumen, hay una forma que es una forma variable. Y algo más que debemos recordar. Hay algunos términos que debes recordar. Cuando, por ejemplo, ¿no? No sé si tú has observado que a veces en diferentes edificios, o centros comerciales o hasta en tu colegio, tal vez en tu casa, hay, por ejemplo, algunos balones de color anaranjado que se llaman extintores. ¿Has visto o no? Cuando uno abre el extintor y empieza, por ejemplo, a apagar o a querer apagar una llama, un fuego, sale con mucha fuerza. Esa es la fuerza de expansión que tienen los gases. Pero, por ejemplo, para que ese gas esté allí metido en ese balón, lo tienen que comprimir. Por eso es que hablamos de expansión cuando se expande y compresión cuando lo comprimes. Es por eso que sale con mucha fuerza. Entonces, no te olvides, expansión del gas y también hay comprensión, o sea, se puede comprimir también. Podemos decir también que hay difusión, porque como el humo, ¿no? Que se difumina, se expande, y efusión también porque se puede contraer, ¿está bien? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de varias variables que están presentes en el estado gaseoso. Por ejemplo, vamos a hablar de la presión. ¿Y cómo se mide la presión? La presión se mide con la palabra atmósfera. No te olvides, ¿eh? Una atmósfera, dos atmósferas. Cuando te encuentras la palabra atmósfera, te está hablando de presión. No te vayas a olvidar. No sé si tú has visto de repente, a veces las personas cuando se ponen un poco mal de salud, se ponen un aparatito electrónico acá en la muñeca, ¿no? De repente en tu casa tienen, ¿no? No sé si has visto. Y ese aparatito les mide el pulso, ¿sí? Y les mide también la presión sanguínea. No sé si te ha pasado. Y cuando ese aparatito electrónico mide la presión, te dice en la escala de mercurio, dice, ¿no? Y justo, mira, es lo que estamos utilizando. La palabra atmósfera, MMM, es la escala de mercurio. ¿Está bien? Muy bien. El volumen, ¿cómo se mide el volumen? El volumen se mide en litros o mililitros o centímetros cúbicos. Cuando tú escuchas, a veces, por ejemplo, en provincia, en la selva, en la sierra, llueve mucho. Cuando llueve, los informes que dan en las noticias son más o menos así. Ha llovido 10 centímetros cúbicos o ha llovido 1000 centímetros cúbicos. Bueno, tú ya tienes que relacionar eso con los litros. Por ejemplo, si dicen que ha llovido 1000 centímetros cúbicos, es porque ha llovido 1 litro, de repente cada minuto, cada segundo, cada hora. Ya, no te olvides. La presión, ¿cómo se mide? En atmósferas. El volumen, ¿cómo se mide? En litros o en mililitros o en centímetros cúbicos. De preferencia en litros. ¿Y la temperatura, cómo se mide? La temperatura se mide en K, o sea, en Kelvin.
Por lo general la temperatura te la van a dar en grados Celsius o grados centígrados, pero lo que vamos a hacer es transformar esa temperatura a grados Kelvin. ¿Cómo se transforma? Fácil. Le sumas 273 a los grados centígrados que te van a dar en el ejercicio. Le sumas 273 y esa suma automáticamente ya está convertida en grados Kelvin. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablemos de presión, no te olvides, vamos a hablar en atmósferas. Cuando hablemos de moléculas o moles, vamos a hablar de números. ¿Ya? Y no te olvides que la temperatura se mide en Kelvin. ¿Ya? 0 grados equivale a 273 grados, pero en Kelvin. Muy bien. Seguimos entonces avanzando y vamos a recordar algo más. Hay una formulita que la vamos a utilizar por lo menos para los 3 o 4 primeros ejercicios del día de hoy, que es esta de acá. En el colegio, para que te memorices esta fórmula, se le llama así, mira, pavo ratón. Pavo ratón, así se le llama esta formulita. Así que no te olvides, ¿cómo te vas a memorizar esta fórmula? Acuérdate del pavo y acuérdate del ratón. Es difícil que te olvides de esta fórmula. Pavo, ratón. ¿Está bien? Profesor, ¿qué cosa es la P? No, pues eso no me puedes preguntar. Eso es muy fácil. ¿Qué estamos diciendo? De que la P es la presión. No te vayas a olvidar. ¿Y la presión cómo se mide? En atmósferas. La V, ¿qué cosa es? Fácil, es el volumen. ¿Y cómo se mide el volumen? En litros. ¿Está bien? R es una constante de presión que va a depender mucho del ejercicio. ¿Te das cuenta? T, ¿qué es? La temperatura. Y N es la cantidad de moles, de moléculas o partículas que hay en el ejercicio. ¿Está bien? Muy bien. Esa es sobre todo la fórmula que vamos a utilizar el día de hoy. Muy bien. Empezamos entonces a desarrollar el primer ejercicio. Mira, fíjate lo que hice este primer problemita. Un problemita así básico. Lo único que tienes que hacer es leer, ver los datos que tienen y recordarte la fórmula del pavo ratón. ¿Está bien? Empezamos entonces con el problema número 1. Dice, ¿qué volumen presentan 4 moles de gas a 127 grados Celsius? Está a 4,1 atmósferas de presión y te dice que R, ¿no? Es 0,082 atmósferas y me piden hallar qué volumen representan las 4 moles. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sencillo, porque primero, fíjate, ¿qué volumen? O sea, tú no sabes el volumen, así que vamos a poner aquí un datito. Yo no sé el volumen. Otro dato que te dan en este ejercicio es que hay, mira mi mano, hay 4 moles. O sea, ese es otro dato. Mira, estoy poniendo los datos que me da el ejercicio. Otro dato más es la temperatura. Lo voy a poner con color rojo. Coméntame en el chat. Si te dan esta temperatura en grados Celsius, ¿cómo transformas esa temperatura a grados Kelvin? ¿Te acuerdas? Lo vimos hace unos minutos. ¿Te acuerdas cómo transformamos de Celsius a Kelvin? Facilito, profesor. Porque el 127 lo voy a sumar con 273. Súmalo, ¿cuánto sale? Y esa temperatura automáticamente ya está en Kelvin. ¿Cuál sería esa temperatura? Claro, muy bien, Carlos. Sería 400. Así que lo vamos a poner ahí, 400 Kelvin. Me están dando otro dato. Mira, este dato que está aquí, lo estoy subrayando ahí con rojito, es la atmósfera. Muy bien, Yarexi. Así que me dan otro dato que es la presión. Así que vamos a poner la presión que me dan ahí en el ejercicio es 4,1 atmósferas. No te olvides de la fórmula, profesor. ¿Cuál es la fórmula? La voy a poner por aquí. Acuérdate del pavo ratón. Pavo ratón. ¿Qué es la P? La presión. ¿Cuánto vale la presión? 4,1. ¿Qué es B? El volumen. ¿Cuánto vale? No sabes, pues no sabes, así que pongo la V. R, ¿qué es? Es la constante que te dan en el ejercicio. A veces te la dan, a veces no te la dan. Cuando no te la dan, no te preocupes, porque de repente eso es la incógnita, así que simplemente tú resuelve nada más. En este caso, R vale 0,082. T, no te olvides que T es la temperatura. No vayas a poner 127, no. Pon en Kelvin, que en este caso sería 400 Kelvin. N es el número de moles. ¿Cuánto es el número de moles? Fácil, es 4 según el ejercicio. Muy bien.
resuelve y coméntame cuánto te sale el ejercicio. No te olvides que como tú estás hallando el volumen, ojo, como tú estás hallando el volumen se mide en litros, o sea, la respuesta está en litros. Cuando a mí me salga una respuesta aquí, yo voy a decir, ya, es esta cantidad de litros. Resuelve y coméntame, a ver, ¿qué te parece si me ayudas? ¿Qué te parece si me ayudas a multiplicar esto que está aquí en ese rectangulito color rosadito? A ver, ¿cuánto sale eso primero? A ver. Voy escribiendo aquí 4,1 por V y ayúdame a multiplicar eso que está ahí al costado. Lo multiplican y me dicen la respuesta, chicos. A ver, ¿cuánto es eso? A ver, multiplícalo con una calculadora o a mano, como gustes. Bien, eso sale 131,2. Ya está. Ahora el 4,1 que está multiplicando pasa dividiendo. A ver, ayúdame a dividir. ¿Cuánto es 131,2 entre 4,1? ¿Cuánto sale? A ver. Claro. Sale muy bien, Camila. 32. Pero no te olvides, 32 que, como es volumen, es 32 litros. 32 litros. Y esa es la respuesta. Lo voy a escribir aquí para que lo veas. Se acabó el ejercicio. Coméntame qué te pareció este primer problema. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Más o menos, profesor. Muy fácil. A ver, coméntame qué tal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Seguimos avanzando. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a reforzar con el siguiente problemita. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Problema número 2 dice, ¿cuántas moles contiene una muestra de 800 litros de un gas a 127 grados Celsius a 0,082 atmósferas de presión? Y bueno, me dan ahí la constante. ¿Qué podemos hacer ahí en ese ejercicio? Primero, no te olvides, hay que identificar los datos que nos dan en este ejercicio. Por ejemplo, me dicen cuántas moles, ¿sí? ¿Qué es eso? O sea, yo no sé el número de moles, así que vamos a poner N, yo no sé. Otro dato que me dan en el ejercicio es 800 litros. No te olvides que la cantidad de litros, ¿qué cosa es? Es el volumen. Entonces yo ya sé que el volumen en este caso es 800 litros. Me dan también la temperatura, pero no te vayas a olvidar que esa temperatura la tenemos que transformar. No vayas a poner la temperatura en grados Celsius, no. Tienes que transformarlo a Kelvin. En otras palabras, vas a sumar 127 más 273. Y igual que el ejercicio anterior, ¿cuánto va a salir este ejercicio? 400 grados Kelvin. Otro dato, muy bien, Glenna. Otro dato que me dan en el ejercicio es la presión. ¿Cuál es la presión? Es 0,082 atmósferas. No te olvides, esa es la presión, así que vamos a poner ahí el otro dato que tenemos. Prácticamente ya estoy terminando el ejercicio. Vamos a ubicar nuestra fórmula. Profesor, ¿qué fórmula? Pavo, ratón. ¿Cuánto vale la presión? La presión vale 0,082. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen vale 800. Es igual a R, que es dato del problema, que es 0,082, todo por la temperatura, que es 400, por N, que en este caso no sé, así que como no sé, simplemente pongo N y se acabó el ejercicio. Si eres observador, simplificas y esto sale de inmediato. A ver, mira quién se va. Mándame la respuesta por el chat a ver si te has dado cuenta. ¿Cuánto sale el ejercicio? ¿Cuánto sale este problemita? ¿Te das cuenta que el 400 está multiplicando, pasa dividiendo y ya salió? Muy bien, Yarexi. Se acabó, chicos, el ejercicio. N es 2. Pero no te olvides, 2, ¿qué? 2 moles. O sea, 2 moléculas. ¿Ya? Esa
es la respuesta de este problemita. Y coméntame qué tal, cómo nos va hasta aquí, hasta este momento. ¿Ya se entiende mejor, más o menos, profesor? ¿Ya entendí? A ver, coméntame qué tal, cómo nos va hasta aquí. ¿Se entiende o no se entiende? Ya mejor entonces, pero espero que ya se esté entendiendo mejor. Esa es la idea, ¿no? Que ya no haya mucha duda. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Vamos a ver otro problema. Mira lo que dice el problema 3. Ya con este ya quedó, debe quedar súper claro esta fórmula de pavo ratón. Y después vamos a pasar a otra fórmula más. Veamos el 3. Dice, determina el volumen que ocupan 4 moles de un gas a 27 grados Celsius y 124,8, ¿sí? milímetros de mercurio. O sea, esa es la presión, no te olvides. Me dan la constante que es 62,4, ¿sí? milímetros de mercurio por litro sobre moléculas, ¿sí? en Kelvin. Y mira lo que voy a hacer es, profesor, ¿cómo se hace eso? No te olvides, primero los datos, eso es importante. Te dicen, determine el volumen, o sea, yo no sé cuánto vale el volumen, así que esa es mi incógnita. Un dato importante es que te dan 4 moles, así que no te olvides, un dato es que N vale 4. La temperatura también es otro dato importante, porque mira cuánto vale la temperatura, 27 grados Celsius. Coméntame en el chat, ¿cómo transformo 27 grados Celsius a grados Kelvin? ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? Sería 273 más 27. ¿Cuánto es eso? Y esa es la nueva temperatura, pero en grados Kelvin. Claro, excelente. Eso sale 300 grados Kelvin. La presión es otro dato, 124,8. Y ya está. ¿Qué fórmula vas a utilizar? Mira, tú te das cuenta que tienes el pavo ratón. Acá está la R, ¿ves? ¿Te das cuenta? Así que vamos a poner la fórmula. Pavo ratón. Vamos a poner los datos ahí del ejercicio. La presión es 124,8. El volumen, no sé cuánto vale el volumen. R es la constante, que en este caso es 62,4. T es la temperatura, que es 300. Y N es el número de moles, que según el ejercicio es 4. No sé si te das cuenta que hay algo que se puede simplificar así de manera automática y te sale el ejercicio con esa simplificación algo súper fácil. Uno es el doble del otro, ¿te das cuenta o no? O sea, él es 2. Simplifico, 162,4 en ambos lados. En un lado te sale 2, en el otro te queda 1. Y mira que te va a quedar 2 veces el volumen es igual a 300 por 4, que es 1200. Divides y ve que es 600. Pero no te olvides, la respuesta, como está en volumen, ¿cómo debe estar? ¿Te acuerdas cómo se mide el volumen? El volumen se mide en litros, así que la respuesta es 600 litros. Coméntame qué tal. Ahora sí, ya mejor, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, excelente, muy bien. Pasamos ahora, chicos, a otras fórmulas. El pavo ratón solamente es una fórmula de varias. Vamos a ver ahora algunas propiedades, leyes sobre todo, que hay que empezar a recordar. Por ejemplo, chicos, hay una ley que se llama la ley de Boyle. ¿Y qué sucede con esta ley de Boyle? Me dice, cuando el proceso es isotérmico, o sea, cuando tenemos la misma temperatura, cuando la temperatura no se altera, no hay variación de la temperatura, tú vas a usar esta formulita que está acá, en la parte inferior, de que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. No te vayas a olvidar de esa fórmula. ¿Cuándo la vas a utilizar? Cuando es un proceso isotérmico, o sea, cuando la temperatura no afecta, porque es la misma al inicio y al final. Muy bien. Ahora, recuerda otra propiedad. Esta ley se llama la ley de Charles. Para un proceso isobárico. Profesor, ¿qué es isobárico? Es el proceso que tiene la misma presión. Y como tiene la misma presión, ya no tomas en cuenta la presión.
sino simplemente el volumen y la temperatura. Por eso, mira, ¿en qué consiste la ley de Charles? Que si tú divides el volumen inicial con el volumen final, es igual a la temperatura inicial con la temperatura final. Nada más. Mira, qué facilito, pero ojo, ten en cuenta estas dos leyes. Vamos a ver una más. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de Gay-Lussac. ¿Cuándo lo utilizamos? Para un proceso isovolumétrico. Profesor, ¿qué es eso? Iso es igual, volumétrico pues volumen, o sea, cuando en un proceso tenemos el mismo volumen. ¿Qué vas a hacer? Te concentras en la presión y te concentras en el tiempo. En otras palabras, mira, la presión 1 entre la temperatura inicial, presión inicial entre temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Nada más, nada más. Por último, vamos a poner aquí la formulita de la ecuación general de los gases y todo problema que hable de gases tiene esta fórmula que es la fórmula principal. Mira cuál es la fórmula principal. Presión por volumen entre temperatura. Obviamente, presión 1, volumen 1 entre temperatura 1, es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Obviamente, estamos hablando de presión inicial y P2 significa la presión final. No te olvides, ¿está bien? Con eso, suficiente para desarrollar los problemitas que vienen. Obviamente, tú tienes que leer el ejercicio y tienes que tratar de interpretar o buscar qué fórmula vamos a utilizar. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el primer ejercicio. En un gas, dice, un gas se encuentra a 2 atmósferas y aumenta a 8. O sea, primero el 2, después es 8. Si se sabe que su volumen inicial era 16, hallar su volumen inicial. Hasta ya me han dado una ayudita. La fórmula que voy a utilizar es P1, B2, ¿sí? P2, V2. ¿Cómo es eso? A ver, mira cómo voy a plantear el ejercicio. Fácil. Según el ejercicio, el gas primero tiene una presión de 2 atmósferas, o sea, la presión 1 es 2 atmósferas. Pero después aumenta a 8, o sea, su presión final va a ser 8. Sigo leyendo el ejercicio. Su volumen inicial era 16. Ojo, ojo, ya me están dando cuánto vale el volumen inicial, 16. Pero yo quiero saber cuál es el volumen final. O sea, yo quiero saber cuánto vale B2. Se acabó el ejercicio. Como dice que es un proceso isotérmico, quiere decir que no tomo en cuenta la temperatura, porque como la temperatura es igual, no la vamos a tomar en cuenta. Se acabó. Resuelve esa ecuación y dime cuánto vale B2. Facilísimo. ¿Cuánto sale? A ver. Coméntame en el chat la respuesta. No te olvides, 2 por 16, 32, el 8 pasa dividiendo. ¿Cuánto sale? Claro. La respuesta en este ejercicio simplemente es 4. Profesor, ¿4 qué? No te olvides, me están hablando de volumen. Entonces la respuesta es 4 litros. Se acabó el ejercicio. Mira qué fácil. Vamos a ver ahora el problema número 2. ¿Ya? Y el problema 2 lo vamos a hacer aquí en este recuadro que voy a poner aquí de color celeste. Mira lo que dice el problema 2. Me dice que un gas se encuentra a 3 atmósferas y aumenta a 9. Si se sabe que el volumen inicial era 15, hallar su volumen final si es un proceso isotérmico. O sea, en otras palabras, el problema 2 es igualito al problema 1. ¿Qué voy a poner entonces? Voy a poner presión 1 por volumen 1, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Empiezo a reemplazar los datos. El gas se encuentra a 3 atmósferas, o sea, la presión inicial es 3. Y aumenta a 9, o sea, la presión final es 9. Y se sabe que su volumen inicial era 15. El volumen inicial, mira dónde voy a poner el 15. Te están preguntando, hallar su volumen final. Resuélvelo y coméntame en el chat cuánto sale ese ejercicio.
¿Cuánto sale ese problemita? Claro, te das cuenta que este es 45 y 45 es igual a 9 por B2. El 9 pasa dividiendo y te va a quedar que el volumen 2, o sea, el volumen final vale 45 entre 9 y esto es 5. No te olvides que como es volumen, la respuesta es litros, 5 litros. Y se acabó el ejercicio, esa es la respuesta. A ver, coméntame qué tal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende o no se entiende estos problemitas que estamos resolviendo? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a ver ahora un problema más. Vamos a ver el problema 3. Igualito el problema 3. No te olvides que solamente hay que leer bien y plantear el ejercicio. Vamos a ver cómo nos va ahora desarrollando el problema 3. Me dice el ejercicio 3 que al comprimirse un gas hasta un tercio de su volumen inicial, o sea, mira, primero tenía un volumen, luego se comprime la tercera parte. La diferencia de sus presiones es 8. O sea, la resta de las presiones es 8. ¿Cuál será la presión final del gas si se trata de un proceso isotérmico, o sea, que tiene la misma temperatura? Tú debes entender que si es un proceso isotérmico, vas a utilizar la fórmula que hemos venido utilizando, o sea, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. No te vayas a olvidar de eso. ¿Cuánto vale la presión 1? No se sabe cuánto vale la presión 1. Así que, ¿qué te parece si a esa presión le pongo la letra P? ¿Está bien? ¿Qué más dice el ejercicio? Al comprimirse un gas hasta la tercera parte de su volumen. Imagínate que tú estás comprimiendo, o sea, primero era una cantidad de volumen y luego se comprime hasta la tercera parte. Mira cómo voy a expresar eso. Aquí en este volumen voy a poner X. ¿Y sabes por qué es X? Porque antes era el triple. ¿Qué pasó? Se está comprimiendo. Antes era 3X. Como se está comprimiendo, ahora es X. Ahora, ¿qué más dice el ejercicio? La presión, ¿qué pasa? ¿Por qué crees, a ver, qué dice tu lógica? ¿Por qué crees que se está comprimiendo ese gas? ¿Porque la presión está aumentando o porque está disminuyendo? ¿Por qué crees que las cosas se comprimen? ¿Porque disminuye la presión o porque aumenta? Se entiende, ¿verdad? Que la presión está aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión aquí final está aumentando. Por eso es que dice acá el ejercicio que la diferencia de las presiones es 8. O sea, si la primera presión es P, la última presión es P más 8, porque tiene 8 más. Nada más. Planteado el ejercicio. Lo único que resta es resolverlo. Mira cómo lo voy a resolver. Esto es 3P por X. No te olvides aquí la propiedad de Spiderman. Multiplica, multiplica. Sería Px y en la última parte 8x. No te olvides que ese Px tiene un 1 imaginario que va a pasar al otro lado a restar. Y si lo restas, mira cómo quedaría, como 2px igual a 8x. Si te das cuenta, puedes simplificar la x. Y mira cómo va quedando el ejercicio. 2p es igual a 8. El 2 pasa dividiendo y eso sale 4. ¿4 qué? 4 atmósferas. O sea, la presión, chicos, es 4 atmósferas. Profesor, no hay 4, no hay clave. No, es que fíjate bien la pregunta, no te emociones. Fíjate bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será la presión final? A ver, coméntame en el chat cuál es la respuesta. Te están preguntando por la presión final. ¿Cómo hallamos la presión final? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la presión final es esto? Lo que estoy sombreando ahí de color morado. O sea, quieren que hayas P más 8. O sea, que sumes 4 más 8. Y eso es 12. ¿12 qué? 12 atmósferas. Y esa es la respuesta del ejercicio. Coméntame qué tal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende o no se entiende?
A ver, coméntame qué tal. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos desarrollando y vamos a ver, con el tiempo, vamos a ver un problemita más. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio que vino en la Universidad Nacional Agraria de La Molina en el 2013, en el segundo examen. Mira la pregunta que vino, ojo, mira la pregunta que vino. Me dice el problemita. Una muestra de nitrógeno gaseoso de 27 grados Celsius es trasladada a un recipiente de 10 litros. Sí, o sea, primero lo ponen a un recipiente de 10 litros y luego lo ponen a otro recipiente de 15 litros. Te preguntan, ¿en cuánto debería variar la temperatura si es un proceso? Mira, mira, clave es esta última parte. Es un proceso isobárico. O sea, si es un proceso isobárico, tiene que ver con la presión. No va a tener presión. La presión va a ser la misma al principio y al final. Entonces, no tomas en cuenta la presión. Solamente vas a tener en cuenta los otros datos. ¿Cuáles son los otros datos? Por ejemplo, esto es temperatura. Y esto que voy a poner de verde es el volumen. Y tú debes acordarte la propiedad que vamos a utilizar aquí. ¿Cuál es la propiedad? Esta, mira. Volumen 1 entre volumen 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Y lo que queda simplemente es reemplazar. ¿Cuál es el volumen inicial? Acá está, ¿ve? El volumen inicial era 10 litros. ¿Y cuál es el volumen final? 15 litros. Ahí está. Acabé la primera parte. ¿Cuál es la temperatura inicial? Está ahí de celestito, 27 Celsius. Pero ojo, no vayas a poner 27 Celsius. ¿Por qué? Porque lo tienes que transformar a Kelvin. Así que te hago recordar por aquí. ¿Cómo se transforma 27 grados Celsius a Kelvin? No te olvides. Vas a sumar 273 más 27. Y esto es 300. Eso lo voy a poner arriba. La temperatura inicial es 300 grados Kelvin. ¿Cuál es la temperatura final? Bueno, eso es lo que vamos a hallar primero. Así que le voy a poner ahí T2. ¿Cómo se resuelve eso? Cruzado, cruzado. 2 multiplicado por T2 y 15 multiplicado por 300, que es 4500. Elimino un cerito con un cerito y mira, ¿cuánto vale la temperatura 2? La temperatura 2 vale 450 Kelvin. No te olvides, la temperatura está en Kelvin. Profesor, ¿qué marco? Ojo, no te vayas a olvidar que aún falta ver la pregunta. Te están preguntando, mira lo que te están preguntando. Me están preguntando en cuánto debe variar la temperatura. En cuánto debe variar. Para saber la variación, no, imagínate, ¿no? Tú ahorita tienes, imagínate, $20 y después tienes $24. ¿En cuánto ha variado tu dinero? En 4. ¿Cómo hay la variación? Restando. Eso es lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio. Yo tengo 450 de temperatura, pero inició con 300. ¿En cuánto ha variado? En 150. ¿Cuál de las alternativas tiene como respuesta 150? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Coméntame en el chat. Claro, te das cuenta que el que tiene 150 es este. ¿Por qué? Porque 1,5 por 10 al cuadrado, o sea, por 100, es 150. Y se acabó el ejercicio. Y esa es la respuesta. Mira qué sencillo, pero no te olvides, en matemática, en física, en química, para que algo se vuelva fácil, tienes que practicar. Sobre todo para familiarizarte con las fórmulas, tenerlas presentes y seguramente eso te va a hacer más fácil la resolución de ejercicios.